Hola, hola queridos hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Un gusto volverlos a saludar. Este es su servidor Andrés Mora Miranda les envía un fuerte abrazo desde San José, Costa Rica. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos, por su aceptación, por su sintonía, por su filial oración para con este ministerio y con este servidor. Espero que estén pasando muy bien. Y bueno, mis hermanos, vamos a continuar con este viaje tan hermoso a la luz del conocimiento de la Sagrada Escritura. Y este podcast, para en el momento en que lo logren escuchar y tal vez fuera del mes de septiembre, me ha inspirado el Señor crearlo para honrarlo a Él, a la palabra divina, a la Sagrada Escritura, en este mes de septiembre, donde los católicos, tenemos muy presente la importancia de la Biblia. Es el mes de la Biblia para nosotros. Y para usted, donde quiera que se encuentre, a la hora, lugar y motivo por el que lo mueva a escuchar estas enseñanzas, espero y confío que Dios, en su infinita misericordia, los bendiga siempre. Bueno, mis hermanos, pero antes de empezar, decimos habitualmente, todo lo que empieza bien, termina bien. Y vamos a empezar de la mejor manera, invocando al autor principal de la Escritura, al inspirador de los corazones, el Espíritu Santo. Vamos a decir confiadamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, envía sobre nosotros los dones de sabiduría, entendimiento, de ciencia. Ayúdanos a comprender las cosas que vienen de lo alto. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un corazón dispuesto, una mente abierta, un corazón puro, y ayúdanos en nuestro proceso también de conversión, donde tanto necesitamos de tu ayuda y donde la palabra de Dios se convierte en un itinerario, una guía para buscar todos nosotros ser mejores y algún día alcanzar la santidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Maestro, y por intercesión tuya, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, en los anteriores capítulos he estado haciendo mención de ciertos extractos de lo que conocemos en la Iglesia como la Constitución Dogmática Dei Verbum. Y bueno, ustedes saben que la Iglesia tiene una serie de documentos que no por nada, por eso tiene también una biblioteca, la Biblioteca Vaticana, allá en Roma, donde se encuentran todos los documentos que a través del magisterio de la Iglesia se han conservado a lo largo de los siglos. Bueno, este documento viene a sumarse también a esta sana enseñanza y es con la cual también la Iglesia nos ayuda a comprender mejor la Escritura, sobre todo lo que hablamos en un capítulo anterior acerca de la divina revelación. Y bueno, mi objetivo en este paso, ya por donde vamos en este podcast, es que vayamos descubriendo a través de esta constitución dogmática conceptos relacionados a la revelación, a la tradición, a la fe, al magisterio y a la escritura, que son pues las bases de la teología cristiana, de nuestra teología de fe. Y con esto pues pretendo que se fortalezcan más nuestras bases y nos hagan reflexionar sobre todo acerca de nuestro apostolado y nuestra espiritualidad, como cristianos católicos que somos y que tenemos como fundamento de nuestra fe la Sagrada Escritura. En estos capítulos que vienen a continuación, en estos días, Dios mediante, podremos conversar acerca de lo que también como iglesia conocemos como inspiración e interpretación. También vamos a hablar un poco más del magisterio. Ya les hice mención de la escritura, el magisterio, la tradición, la fe, también la relación que existe entre lo que se conoce como tradición y la escritura, cómo se ha transmitido, cómo se ha dado la transmisión de la revelación y bueno, principalmente qué es la divina revelación. Sí quisiera, pues como a manera de nota, decirles que hay ciertos conceptos que voy a estar comentando en los próximos capítulos que de repente por su grado de dificultad en la comprensión posiblemente ustedes lo sientan muy pesados,
pero no dejen de escuchar los capítulos. No dejen de escuchar la enseñanza que yo voy a tratar en la medida de las posibilidades. Como se los dije al principio del podcast, de esta serie de podcast, he tratado y le he pedido mucho a Dios que a la hora de montar esta enseñanza pueda hacerlo lo más práctica y sencilla posible para entendimiento de todos. Así que bueno, espero que no se abrumen, sino al contrario, se animen y continúen escuchando esta enseñanza tan valiosa que, bueno, de la mano de la iglesia y con tantos años ya encima de formación y enseñanza, he querido preparar para todos ustedes con mucho amor. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar y voy a arrancar hablándoles de esta constitución, de este documento tan valioso de la iglesia que conocemos como Dei Verbum, o, bueno, palabra de Dios o verbo de Dios, ¿verdad? En latín, Dei, Dios, Verbum, palabra o verbo. Y quiero comentarles que esta constitución dogmática nace en medio de un acontecimiento muy importante para toda la iglesia y el mundo entero. Les estoy hablando del Concilio Vaticano II. Este concilio que se realizó entre los años 1962 y 1965. Y propiamente el 18 de noviembre de 1965, los padres conciliares, que son quienes participaron en este concilio, se les llama así padres conciliares, aprobaron esta constitución. Repito, llamada Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina revelación. Y repito, las palabras en latín Dei Verbum significan palabra de Dios. En breves palabras, este documento consta en su estructura de 6 capítulos. El primero de ellos se llama ¿Qué es la revelación de Dios? El segundo capítulo se llama ¿Cómo se transmite dicha revelación? El tercero se llama ¿Dónde se encuentra y cómo se interpreta la revelación? El cuarto capítulo de esta constitución se llama El Antiguo Testamento, primera etapa de la revelación. Luego pasa al quinto capítulo llamado El Nuevo Testamento, segunda y definitiva etapa de la revelación. Y concluye con el sexto, que lleva como título ¿Cómo vive la Iglesia esta revelación contenida en la Sagrada Escritura? Un gran teólogo del concilio era el cardenal Henry de Lubac, y este cardenal presta atención sobremanera a la constitución con estas palabras, abro comillas. En la Dei Verbum se ventilan la idea de la revelación lo mismo que los conceptos íntimamente ligados con ella, como son los conceptos de tradición e inspiración. Esta era la primera vez que un concilio se ponía a estudiar de una manera tan consciente y metódica las categorías más fundamentales y primordiales del cristianismo. Cierro comillas. Así como se evidencia en esta constitución Dei Verbum, pues trata fundamentalmente de la palabra de Dios, su revelación y transmisión, que ha sido consignada a través de la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia. Mis hermanos, hay mucho que podemos escudriñar con base a la Sagrada Escritura y ni qué decir a través de un documento como este. Sin embargo, pues como no se trata de un curso de Biblia tan extendido en el tiempo o incluso en las horas del mismo, pues repito, he tratado de condensar lo más posible sin dejar de lado la relevancia de aprender bien a amar y comprender y entender la Sagrada Escritura a través de estas enseñanzas. Y hay muchas cosas y sobre todo también gracias a los grandes maestros de nuestra fe que vamos a ir aplicando y aprendiendo para entenderla mejor aún. Por ejemplo, no puedo dejar de lado fundamentos muy específicos gracias a una enseñanza o catequesis que nos dejó San Juan Pablo II, donde él allá en el año 1985 la desarrolla con motivo de la conmemoración de los 20 años de la Dei Verbum. Y en estos episodios he tratado de seleccionar algunos párrafos importantes de esa
catequesis. Eso lo iré tocando en el progreso de estos capítulos que vendrán. Voy a entrar ya en materia. Y lo primero que se me viene a la mente es la pregunta básica: ¿qué es la revelación de Dios? Y no estamos hablando de revelarse como algo violento, no, es exponerse. ¿Qué es lo que se expone, que se revela, que se muestra? ¿Qué es lo que Dios nos muestra? Y este término, revelación, viene del latín revelare, que significa quitar el velo. Y por consiguiente, como les mencioné, es descubrir lo que está oculto. Esta constitución pretende descubrir lo que estaba oculto y hacerlo público y manifiesto. No oculto de las gentes, sino que aún no se conocía de parte de Dios todo lo que se estaba manifestando por medio de la Escritura, y que solo con el tiempo y con el estudio profundo la Iglesia iba a descubrir y revelárnoslo a todos nosotros. Entonces, de modo para que quede claro y entendible todo eso que se nos ha ido dando con el tiempo para enseñarnos, esto referido a Dios, que quiere decir que, en otras palabras, que la invisibilidad de Dios queda descubierta y conocida por medio de la Escritura. Ahora sí se entiende mejor. Esto es revelación. Lo que Dios ha querido mostrarnos, que ahora ya no está oculto a nuestros ojos, que no está oculto a nuestro conocimiento y entendimiento. Una definición, pues, sería que en la Dei Verbum, la revelación es presentada como la misma vida de Dios que se nos muestra en Jesucristo. ¿Pues para qué? Pues para invitarnos a vivir una común unión con Él y con Él hacia el Padre. En otras palabras, este documento de la Dei Verbum utiliza una perspectiva personal, comunicativa, y dice así, el apartado 2 de la Dei Verbum, abro comillas: quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Cierro comillas. Por eso es ante todo una iniciativa divina, con un propósito divino, y es hacernos a los seres humanos capaces de responder, conocer y amarlo a Él, que se nos revela por medio de la Escritura, que nos dice a los hombres y mujeres de todos los tiempos: conózcanme a través de estos textos sagrados. Y bueno, se da también esta revelación de manera natural, una revelación natural. La Iglesia ha enseñado que existe la posibilidad de conocer a Dios a través de el razonamiento, y pues a esto le llama la Iglesia revelación natural. En otras palabras, el hombre puede, guiado por la luz natural de su razón, conocer la divinidad y el poder de Dios a través de la razón. Se fundamenta en los textos bíblicos de la Carta a los Romanos, capítulo 1 y 2, especialmente la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 19 al 20. El Concilio Vaticano I desarrolló esta doctrina. Por eso todo ser humano puede llegar a conocer a Dios contemplando la creación, pero aún así es posible equivocarse y no reconocerle. Hay una pregunta importante que podemos hacernos. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado por el Creador al contemplar el potente mar o la majestuosidad de las montañas o el cielo infinito? Continúa enseñándonos el Concilio Vaticano II, ahora relacionado a la revelación de la salvación sobrenatural. Y, hablando de sobrenatural, es todo lo que está más allá de este plano terrenal. Cuando nos habla de otro camino para conocer a Dios, y exactamente, estamos hablando de el camino de la fe. San Juan Pablo II, de feliz memoria, lo explica así, abro comillas: hay una segunda vía, la vía de la fe, que tiene su comienzo exclusivamente en Dios, de manera diversa que en el conocimiento mediante la razón a partir de las Escrituras, en el conocimiento mediante la fe nos inspiramos en la revelación,
con la que Dios se da a conocer a sí mismo directamente. Dios se revela, es decir, permite que se le conozca a Él mismo, manifestando a la humanidad el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es que los hombres, por medio de Cristo, Verbo hecho hombre, tengan acceso en el Espíritu Santo al Padre y se hagan partícipes de la naturaleza divina. Dios, pues, revela al hombre a sí mismo, revelando a la vez su plan salvífico respecto al hombre. Este misterio, proyecto salvífico de Dios, no es accesible a la sola fuerza razonadora del hombre. Cierro comillas. Esta catequesis, les mencionaba al inicio del episodio, es la catequesis de San Juan Pablo II, inspirada en esta Constitución, y es una catequesis que él da al mundo en el mes de marzo, el 27 de marzo de 1985. Entonces voy a estar comentando extractos de esta homilía, de estas enseñanzas o catequesis que también nos ayudan a comprender mejor el tema de hoy. Entonces, hablando de que la revelación natural, donde podemos razonarla, va también a estar ligada a la revelación sobrenatural, que es fruto de la fe. Esta revelación sobrenatural está por encima, obviamente, de lo natural, porque parte de Dios y es a Él donde vuelve. El contenido es revelado por el mismo Dios. Es Dios quien llega a nosotros, los hombres y mujeres de todos los tiempos, no el hombre por su propia fuerza. Es Dios en su infinito amor. Y no se trata tampoco de una revelación de palabras de Dios, sino de una presencia de persona a persona. En otras palabras, de Dios a los hombres. Ahora podemos plantearnos otra pregunta. ¿Cómo ha sido esta revelación de Dios? Y bueno, podemos decir que ha sido a través de acciones y palabras. Es lo que conocemos también en la Iglesia como historia de la salvación, que es lo mismo a el proyecto de Dios para la humanidad. Esa es la historia de la revelación. Porque en cada acontecimiento que se ha suscitado en ella, a través de la historia de la salvación, la historia de la revelación, Dios a través de todos esos hechos nos ha hablado, se nos ha revelado, se nos ha mostrado. Los hechos y las palabras siempre estarán íntimamente ligados entre sí y también se esclarecen mutuamente. Por eso, desde Adán y Abraham, luego pasando por Moisés y David, Dios se ha revelado de muchas maneras y de modos diversos, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1. Por eso es que nosotros podemos decir que Dios se comunica con el hombre y lo prepara por etapas para que acojamos la revelación que hace de Él mismo. Esta revelación también tuvo su culmen y lo tuvo en la persona de Cristo, donde no con hechos y palabras a través de los cuales habla Dios, sino que Dios mismo a través de Jesucristo se revela plenamente haciéndose hombre. La palabra se hace carne. El Logos, el Verbo de Dios, se encarnó y nos lo reveló todo. Ya no hay que esperar más revelaciones. En Jesús tenemos toda la expresión de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de quién es su Hijo Jesucristo y de lo que Él quiere para nosotros, su creación más amada. Por eso vemos a Jesús como la plenitud de esa revelación. Esta constitución Dei Verbum, voy a usar el término, superó la antigua creencia de la revelación como un conjunto de verdades abstractas para pasar a verla más que todo dentro de una historia con significado. Todos esos gestos y palabras que mutuamente se interpretaban, Dios nos ha permitido que sea a través de Jesucristo el mediador y plenitud de la revelación que todo esto quede claro. Otro documento que voy a citar, que no puedo tampoco dejar de lado, es el compendio del Catecismo de la Iglesia.
Y este documento, si bien es cierto, es un compendio o un resumen del catecismo propiamente, también se basa en la enseñanza del concilio y nos presenta una apretada, por decirlo así, muestra de quién es Jesucristo, que bueno, nosotros sabemos que es el Hijo del Padre, la palabra hecha carne, pero dice el compendio propiamente, y voy a leerlo textualmente de el apartado 9 del compendio. Abro comillas. La plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. En cuanto Hijo único de Dios, hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Cierro comillas. Es hermoso cómo a través de este texto también se nota la acción del Espíritu Santo que remarca la naturaleza trinitaria de la revelación. Es así, mis queridos hermanos, como la fe cristiana no puede, escuche bien, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones entre comillas que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es plenitud. Las así llamadas revelaciones privadas, entre comillas, con las que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las manifestaciones marianas de los últimos tiempos, y hay que tenerles mucho cuidado, mucho celo a lo que se conoce como revelaciones privadas, no pertenecen, nos dice la Iglesia, no pertenecen al depósito de la fe. Y el catecismo toma palabras de San Juan de la Cruz, diciendo así, abro comillas, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es la palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él. Se está refiriendo a Jesús, dándonos al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna cosa o novedad. Repito, esta referencia que contiene el Catecismo de la Iglesia son palabras de San Juan de la Cruz. Cierro comillas. Entonces, mis queridos hermanos, lo que Dios nos ha revelado por medio de su Hijo ha sido la verdad acerca de Dios y acerca del hombre. Se nos revela quién es Dios, un Dios de amor, un Dios trinitario, y que es al mismo tiempo la verdad. Es quien también ha sido llamado y elegido desde la creación. Ha sido redimido por Cristo y guiado por el Espíritu Santo que camina con nosotros hacia la salvación eterna en el día final. Dice la Constitución Dei Verbum en el apartado 2. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda revelación. Muy bien, hermanos, hasta este punto hemos ido desarrollando la pregunta ¿qué es la revelación de Dios? Y hemos notado que es Dios mismo revelando su plan a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, brevemente, voy a referirme a lo que es o a lo que la Iglesia nos enseña como la transmisión de la revelación. Y voy a empezar de nuevo citando la Constitución Dei Verbum. Apartado 7 de la Dei Verbum, abro comillas. Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles a predicar el Evangelio. Cierro comillas. Lo que Dios fue revelándonos desde el inicio de la creación hasta su plenitud en la encarnación de Jesucristo es esto.
la transmisión de la revelación. Dios quiso que se transmitiera. En el Evangelio de Mateo 28:19, ahí aparece el mandato del Señor de anunciar el Evangelio a todos los hombres. Y a esta transmisión del mensaje revelado por Jesucristo le llamamos en la iglesia tradición apostólica. Recuérdelo bien. Anunciar el Evangelio a los hombres, transmitir este mensaje revelado por Jesucristo, le llamamos en la iglesia tradición apostólica. Y según este apartado número 7 de la Dei Verbum, la transmisión del Evangelio se nos da a la humanidad de dos maneras. La primera de ellas es oralmente. Los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, ellos transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y de las palabras del mismo Jesucristo y también de lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y la segunda, estamos hablando de la oral, y la segunda es por escrito. Los apóstoles, esos mismos apóstoles y otros de su generación, pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Así nos lo enseña la Dei Verbum. Más adelante, también en el siguiente apartado de la Dei Verbum, apartado 8, nos dice la Iglesia: la predicación apostólica expresada de modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Somos la Iglesia que predica el Evangelio hasta que el mismo Evangelio vuelva a nosotros en la segunda venida de Jesucristo, hasta el día final. Esta constitución dogmática Dei Verbum nos enseña a profundizar en la palabra de Dios y nos enseña también a que esta transmisión viva de la Escritura es llevada a cabo gracias al Espíritu Santo, como en este momento que les hago llegar estas enseñanzas a ustedes, movido por el amor del Espíritu de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Ahora que mi mente está lúcida, que mi corazón sigue fuerte, que mis fuerzas aún me dan. Y lo hicieron los hombres de los tiempos de Jesús y lo seguimos haciendo ahora, más de 2000 años después. Y seguirá así hasta el fin de los tiempos. Esa transmisión viva, la llamada tradición. Es por esta tradición que la Iglesia nos enseña la vida, culto y transmisión a todas las generaciones de lo que es y de lo que se cree. Voy a tratar de describir para una mejor comprensión lo siguiente, y está relacionado a lo que les he comentado en estos últimos minutos. A ver, lo que Dios ha revelado o nos ha comunicado, es decir, la palabra de Él, la palabra de Dios, ha sido transmitida y conservada por la Iglesia. Este depósito lo conserva en la tradición, en la Escritura, y lo transmite en su enseñanza, en su vida, en el culto divino. Hay un sacerdote catedrático de la que me siento muy orgulloso haber pertenecido, la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, y que a la vez era profesor. Decía él: la tradición se identifica con la fe viva de la Iglesia. El Concilio Vaticano II nos presenta la tradición como algo vivo, continuamente animado por la acción del Espíritu Santo. Y voy a cerrar este episodio así. Voy a utilizar otro término en latín: el depositum fidei, o sea, el depósito de la fe. Este término que proviene del Nuevo Testamento, propiamente en San Pablo, cuando nos habla de un depósito que transmiten los apóstoles. Y se los dejo de tarea: 1 de Timoteo 6:20, 2 de Timoteo 1:12 y 14, y 2 de Tesalonicenses 2:15. Esa misión de nosotros, la Iglesia, consiste en conservar con fidelidad e interpretar, hermanos, con exactitud el depósito de la fe que Jesucristo nos ha confiado por medio de sus apóstoles. No debemos pensar que el depósito de la fe es una serie meramente solo de enseñanzas orales y escritas. No, sino es
todo aquello que los apóstoles tenían que predicar e interpretar mediante la doctrina. En otras palabras, la realidad misma de Jesucristo, que culmina en su resurrección y su glorificación. Cierro con este extracto de la Dei Verbum que dice así, apartado 10 de la Dei Verbum, abro comillas: fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, preserva siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y en la oración, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la Eucaristía y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordancia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Cierro comillas. Hasta que dan ganas de decir palabra de Dios. Esto es hermoso, es inspirador. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este episodio. Invitarlos a los siguientes que están muy interesantes también. Como les decía al principio, si ha llegado al final de este capítulo, posiblemente lo haya percibido como muy profundo, muy denso, pero por favor no dejen de escucharlos, porque ha sido un esfuerzo muy grande el que he hecho para tratar de extraer, sin restarle valor o importancia o enseñanza a estas formaciones, a estas catequesis, y no quisiera se perdiera algún capítulo. Hablando de eso, recuerde que estos capítulos usted puede volverlos a escuchar cuando guste y donde se encuentre. Con solo el hecho de tener internet, basta con eso para que los pueda volver a escuchar. Por favor, si es tan amable, regáleme un me gusta. Déjenos un dedito arriba, ahí donde esté escuchándolo, ya sea en YouTube o en Facebook. Y por favor, apoye mis redes sociales. Tal vez para algunas personas no sea tan importante, pero por algo les insistimos siempre en apoyarnos en redes sociales. Estamos utilizando este medio para la evangelización, para la proyección y la preservación de la fe también. Entonces, por favor, apoye mis redes sociales. Puede seguirme en mi página de Facebook, de Instagram y de TikTok. Ahí encuentran un botoncito que dice seguir y al hacerlo van a recibir automáticamente las notificaciones cada vez que yo haga una publicación. Y en mi canal de YouTube también puede buscarme y ahí encontrará un botón que dice suscribirse. Toque el botón y active la campanita para que también le avise cuando exista nuevo material. En las 4 puede buscarme como Andrés Mora Miranda. Repito, Andrés Mora Miranda. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por acompañarme en esta enseñanza tan hermosa a la luz de la palabra de Dios y con motivo de la palabra de Dios. Decimos confiadamente: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. San Jerónimo, ruega por nosotros.